invitado, que es justamente un especialista de temas institucionales, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Señor Lanegra, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está? ¿Por qué es que Transparencia ha sentido la necesidad de publicar un comunicado para respaldar en buena cuenta a los organismos electorales? Durante los últimos días hemos visto que han crecido las publicaciones que por diversas razones empiezan a plantear pues, dudas injustificadas respecto al comportamiento tanto de las autoridades electorales como de las reglas del proceso electoral. Y doy algunos ejemplos, ¿no? Hace unas horas, ¿no?, hubo toda una discusión sobre el tema de la presencia de personas fallecidas en el padrón electoral. Y se empezaron a plantear dudas sobre que esto era una falla del proceso y cómo era posible que estuvieran personas fallecidas en ese padrón. Y la respuesta era muy sencilla, ¿no? Es un padrón que se elabora con un año de anticipación. Y se hace así precisamente porque hay que organizar todo el proceso electoral, preparar las mesas, preparar locales y también entregar esa información a los partidos con tiempo. Por esa razón se hace con tanta anticipación. Y sin embargo, esa información tan sencilla pues no se compartía, no se explicaba. Y muchas personas reciben esa información y piensan efectivamente que hay un problema con el proceso, ¿no? Y así estamos viendo, ¿no?, Señora Negra, pero sobre otras ese punto afirmaciones. específico, sobre ese punto específico, ¿qué garantías hay de que si hay personas que aparecen en las listas electorales, en los padrones electorales que están fallecidas, no se pueda usurpar sus documentos de identidad para que alguien vote en vez de ellos? ¿Cuál es la experiencia en relación a esta brecha? Sí, en primer lugar hay que recordar que intentar suplantar a una persona en un proceso electoral es un delito. Así que mucho cuidado con aquellos que lo intenten. Lo segundo, que en abril, el 11 de abril, las autoridades electorales y el Ministerio Público han estado atentos a estos casos. Y literalmente hubo cinco casos que se reportaron para una elección de más de 17 millones de electores que fueron a votar. Entonces estamos hablando de situaciones pues marginales, ¿no? Evidentemente marginales. De acuerdo. ¿Esos 5 casos corresponden a un patrón constante, a un partido específico, o son casos que podemos considerar aleatorios? Son casos de denuncias, ni siquiera sabemos si efectivamente se concretaron, ¿no? Eso es un tema que el Ministerio Público podría informar, pero efectivamente son casos dispersos y que no están vinculados con ningún patrón. Bueno, entonces consideremos que este tema de hacer creer que votarán los muertos no tiene ningún fundamento. El otro tema, sostener que ha habido una voluntad de marginar a una institución destinada a hacer observación electoral y concluir de eso, que hay una voluntad de fraude. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, también es injustificado, ¿no? Empecemos por entender que los observadores electorales, tanto los internacionales como los nacionales, que es el caso de Transparencia, podemos inscribirnos y acreditarnos como observadores desde que se convocan las elecciones, es decir, desde el año pasado. De hecho, Transparencia se acreditó en noviembre del año pasado. Y el plazo para acreditarse venció 15 días antes de las elecciones del 11 de abril. Es decir, venció el 27 de marzo. Y eso es así porque somos observadores de todo el proceso electoral. Y de hecho ya ha habido casos de algunas instituciones que han buscado acreditarse para la segunda vuelta. Por ejemplo, hay una institución que presentó su solicitud el 11 de mayo. Y el 21 de mayo ya el jurado le envió una resolución indicando que el plazo había vencido el 27 de marzo y que ya era, por lo tanto, una solicitud extemporánea. Señor Lanegra, disculpe usted que justamente parte de las normas electorales es respetar la franja electoral, nos toca ahora, sí, claro que sí. Pero adelante, inmediatamente después retomamos esta conversación para que nos explique qué cosa es lo que se ha actuado en el caso al cual usted hace referencia. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista a Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.
Estamos conversando con el abogado Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, que nos está explicando cuál es el mecanismo que permite que una organización internacional, en este caso, pueda inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones para ejercer el trabajo de observación electoral en el Perú. Nos había citado el caso de algunas organizaciones que pidieron este mismo derecho fuera de plazo. Explíquenos, por favor. Sí, efectivamente, un caso es, por ejemplo, el Parlamento Andino, ¿no? Que hizo esta solicitud el 11 de mayo y el 21 de mayo pues le comunicaron que el plazo ya había vencido, ¿no? Y que por lo tanto la acreditación no correspondía, ¿no? Ahora, hay que decir algo también para pues aclarar dudas que hay sobre el tema de la presencia de personas extranjeras que pueden visitarnos. Eso no está limitado. Cualquier persona de cualquier país puede venir al país. El país sigue siendo un estado abierto, ¿no? Que puede recibir personas que, claro, están limitadas por las condiciones que corresponde a cualquier extranjero que visita nuestro país. Pero eso es completamente pues, libre, ¿no? Eso es independiente del tema de la acreditación de observación, que, como digo, es una labor específica que tiene sus reglas, su reglamento y que debe pues, respetarse. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ha podido pasar para que Pedro Castillo reaccione de esa manera y sugiera que se trate de algo oscuro? Porque era muy fácil llamar por teléfono a Transparencia. Por ejemplo, todo el mundo conoce, ustedes existen desde el año 94 y han observado las elecciones en Lima y en las provincias de nuestro país. ¿Ha sido mal informado? ¿Alguien le ha dado datos falsos, equivocados y se ha precipitado? ¿O cómo interpreta usted lo que ha dicho esta mañana en Sicuani Pedro Castillo? Hemos notado también mucha desinformación, ¿no? Y nos ha sorprendido en particular que personas que deberían tener pues, equipos de asesores que los ayuden en esto cometan ese tipo de equivocaciones. Desde ayer, debo decir, he estado pues, publicando, ¿no? Información sobre esta materia porque me preocupó, ¿no? que hubieran afirmaciones tan digamos, peligrosas, ¿no? Que pudieran dar a entender de que hay una voluntad, ¿no? de pues impedir que se realicen labores de observación. Y hay 23 organismos de observación registrados, acreditados ante el jurado. O sea, no es que falten organismos, ¿no? Solamente para mencionar dos, ¿no? La OEA, que tiene una misión de observación. De hecho, tenemos una reunión con ellos el día de mañana, y la misión de observación de la Unión Europea, que es de especialistas, que también ya está aquí también en Lima, ¿no? Y el día viernes, hacen informes rigurosos sobre la prensa, sobre preparativos, sobre los partidos, sobre los programas, en fin, si algo... Y además, el día viernes me voy a reunir con otro grupo de observadores, 15 organizaciones de observación que también van a estar presentes el día viernes. Entonces, eso no ha sido ningún problema, ¿no? Las instituciones han tenido, pues, los tiempos y se han registrado en su momento, así que van a haber muchas instituciones mirando las elecciones del Perú. En este caso, ¿usted sabe cuál es la organización que pidió ejercer observación electoral fuera de plazo? Sí, el Parlamento Andino es una de ellas. El Parlamento Andino hizo ese pedido. También sé que hay una organización de jóvenes de Honduras que también hizo un pedido y también ya se le rechazó. También hay una organización que se denomina Internacional Progresista, creo que ese es el nombre exacto. Entiendo que ha presentado su solicitud, pero todavía no hay una resolución de respuesta, ¿no? Seguramente en breve se ocurrirá también eso. Bueno, hay que decir, sin embargo, que el mal ejemplo lo han dado algunos parlamentarios, y algunos parlamentarios eminentes, de Acción Popular en particular, quienes presentaron una moción pidiendo que renuncien el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sabiendo, quizá, y si no sabían tanto peor, que la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones prohíbe que los miembros del Pleno renuncien en periodo electoral. O sea que malos ejemplos. Sí, terrible, porque hubo varios pedidos, ¿no? Varios ilegales, de hecho, ¿no? Uno, el que menciona correctamente, un pedido de renuncia cuando eso está prohibido expresamente en la legislación. También circuló otro comunicado donde se pedía que una de las actas fuera entregada a las Fuerzas Armadas, cuando eso no está en la ley y no puede ser incorporado ya legalmente a estas alturas de las elecciones, ¿no? Y pedidos de esta naturaleza, ¿no? Haciendo referencia
a situaciones que, como digo, ponen en cuestionamiento, ¿no?, el trabajo de las autoridades electorales, cuando, como digo, no hay hasta el momento ningún indicio que nos indique que hay algún problema en la organización de las elecciones. Por otra parte, aunque no es propiamente un tema electoral, estamos ante un voto importante en el Congreso, dividiendo en dos el pedido que tenemos ahora, de manera que se crea una cuarta legislatura llamada extraordinaria. Esto ha obtenido la mayoría y ha sido aprobado, se ha exonerado esta decisión de una segunda lectura. Por lo demás, ¿cómo enfoca usted esta decisión en estas circunstancias? Creo que el Congreso, con su decisión, está abriendo una puerta muy peligrosa. Porque la Constitución no es un texto legal cualquiera, no es una ley cualquiera, es una norma respecto de la cual se han establecido mecanismos de reforma muy exigentes. Es decir, la Constitución ha entendido que cambiar su texto obliga a tener los más altos estándares para garantizar que cualquier cambio no sea arbitrario, ¿no? Es decir, que no introduzca elementos que generen problemas a la democracia. Pues esta puerta que han abierto, al interpretar que pueden crear legislaturas ordinarias sin límite, porque eso es en el fondo lo que están diciendo, ¿no? No hay ningún límite a crear legislaturas ordinarias, solamente la voluntad del Congreso lo que lo define, rompe con este principio de manera abierta, ¿no? Creo que solo cabe rechazar esta decisión y exhortar a que se revise inmediatamente. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Constitución, señor Valdés, aludió a agentes externos que quieren desacreditar al Congreso y que han criticado esta decisión. ¿Existe el concepto de agentes externos? ¿Usted entiende lo que eso puede querer decir? ¿Quiénes somos los agentes externos en el lenguaje jurídico de Luis Valdés? Pues no lo sé, me imagino que él tendrá la respuesta. Lo que yo sí sé es que la ciudadanía, los ciudadanos, tenemos todo el derecho de expresar nuestra opinión a nuestros representantes. Ellos están al servicio nuestro, no al revés. Y por lo tanto están en la obligación de dar cuenta de las decisiones que adoptan y desde luego ser responsables de las mismas ante nosotros, ¿no? Y nos toca a los ciudadanos pedir cuentas, ¿no?, y exigir que se cumpla con lo que la Constitución dice. En todo caso, se ha votado hoy, 75 votos a favor, 33 contra, entre los cuales hay que decir los de fujimoristas encabezados por Marta Chávez, que hizo recordar que es la única parlamentaria actualmente en ejercicio que ha sido constituyente en 92-93 y que se opuso a esta medida como sus compañeros de Fuerza Popular. Pero ya está decidido, desde el 13 de junio comienza otra legislatura, de manera que entre la vigente actualmente y la próxima, que comienza el 13 de junio, se pueden hacer reformas de la Constitución en tiempo récord. Muchas gracias, señor Iván Lanegra, por sus explicaciones y su presencia en RPP. Muy buenas.